Hola coders, ¿cómo estás? El vídeo que vas a disfrutar a continuación es probablemente el vídeo más largo que he hecho hasta ahora. Es sobre el Semantic Kernel y todos los cambios que hay hasta que lleguemos a la versión final. Lo estoy editando y justo ahora la gente de Microsoft acaba de sacar la versión final. No es la versión 1.0, es la versión 1.01. Y en los ejemplos que te voy a mostrar en el vídeo que vas a disfrutar a continuación, estoy utilizando la versión Release Candidate 4. Por suerte, todo lo que son las interfaces y todo lo que son los elementos técnicos en esta versión final, la 1.01, son los mismos que la de la Release Candidate 4. Con lo cual, lo que vas a ver a continuación sigue siendo totalmente vigente a este momento con la versión 1.01. Simplemente tienes que cambiar una versión por la otra, pero el código que está en el GitHub, el código y todo lo que te voy a contar a continuación es totalmente vigente. Eso sí, mi predicción de que la versión final saldría a finales de diciembre o principios de enero del año que viene se ha caído completamente porque ya la tenemos. Sin más, disfruta del vídeo y déjame tus comentarios. 2023 será recordado como el año en donde empezó todo este lío de la inteligencia artificial. Particularmente en mi caso o en el tuyo, si has estado trabajando con .NET, lo más probable es que hayas estado desde febrero o marzo trabajando con la librería de Semantic Kernel. Y a lo largo de todo este año hemos visto cómo en las diferentes versiones que iban sacando, iban proporcionando las nuevas capacidades. También veíamos cómo el equipo que estaba detrás de Semantic Kernel iba corriendo para poder proporcionarnos esas capacidades a medida que también la gente de OpenAI iba sacando cosas nuevas, como el caso de las function callings o la parte de los chat completion o los nuevos modelos que había que soportar. Este viaje ha sido realmente muy loco. Hemos estado corriendo, hemos visto cómo cambiaban las interfaces, hemos visto cómo se hacían promesas que a veces no se podían cumplir, porque bueno, la tecnología es lo que tiene, que a veces tenemos una visión de a dónde vamos a ir y cambia completamente la perspectiva y cambia completamente el paisaje cuando ya llegamos a ese punto. Y creo que con la librería de Semantic Kernel nos ha pasado mucho eso. Es una librería que particularmente es muy poderosa. Yo no me imagino como arquitecto de software no utilizarla en aquellos proyectos donde tengo que integrarme con un Large Language Model, con un LLM. Creo que todavía tiene muchísimo por donde crecer, pero una de las cosas que me tiene más contento es que muy probablemente para final de este año, del 2023, ya veamos la primera versión final de esta librería. En este momento, y la razón por la que estoy haciendo este vídeo, es para contarte todos los cambios que han habido desde la última vez que hice vídeos sobre Semantic Kernel al día de hoy. En aquella época estábamos hablando de versiones super alfa o super pre-release. Hemos pasado por una fase donde han habido 8 versiones beta y ahora estamos en la fase de Release Candidates. Y a día de hoy pues estamos con la Release Candidate 4. Es probable que en los próximos días veamos la Release Candidate 5 y yo realmente tengo mucha esperanza que antes de que finalice el año o a más tardar a principios en enero del año que viene, del 2024, ya veamos la primera versión, la 1.0.0 final de Semantic Kernel, que nos va a ayudar muchísimo a construir todas esas aplicaciones, todos esos servicios, todos esos copilots que tenemos en nuestra mente o que ya hemos estado desarrollando, pero queremos tener la sensación de que son estables, de que la versión que estamos usando de las librerías que están involucradas en su diseño, en su implementación, pues son las que son durante un largo periodo de tiempo. Sobre todo porque en noviembre también salió la versión de .NET 8, que es una LTS, una Long Term Support, y resulta ser que la versión Release Candidate de Semantic Kernel solo funciona con .NET 8. Es decir, que ya estamos yendo a la siguiente generación de la plataforma .NET, del lenguaje C# y de las librerías que nos darán soporte en los próximos 3 años o un poco más. Sin más, me gustaría contarte los principales cambios que han habido en la librería de Semantic Kernel durante todo este viaje hasta ahora que estamos con la Release Candidate 4. Así que quédate conmigo que te los enseño. En todo este tiempo que hemos estado trabajando con Semantic Kernel, desde las versiones pre-release, pasando por las versiones betas y ahora con las Release Candidate, hemos visto un montón de cambios. Muchas de las cosas, el equipo de Semantic Kernel prometió que la interfaz que ellos estaban proponiendo no cambiaría, por lo menos durante un año. Lamentablemente esa promesa no la han podido cumplir por diversas razones y entre ellas las grandes dinámicas que han habido a nivel tecnológico y a nivel arquitectónico, pero creo que están llegando a una gran solución en cuanto a lo que es una librería que nos va a permitir integrarnos con los diferentes LLMs que hay en el mercado. Sin más, me gustaría contarte los principales cambios que podemos ver en esta Release Candidate.
El primero de los cambios tiene que ver con la inyección de dependencias. Si has visto alguno de mis vídeos anteriores, verás que hay una recomendación que suelo hacer como arquitecto, que es que el semantic kernel no lo metamos en nuestro contenedor de dependencias como un singleton, sino que busquemos en la medida de lo posible que sea como un servicio scoped o como un servicio transient. Pues esta misma recomendación sigue estando en las versiones beta y en la versión release candidate de semantic kernel. De hecho, en los ejemplos te cuentan cómo ellos utilizan semantic kernel como un singleton para una aplicación de escritorio o para algo muy pequeñito, donde sabes que esa instancia de semantic kernel no va a cambiar, o porque tú quieres que esa instancia de semantic kernel sea inmutable, con lo cual tienes que asegurarte que nadie le pueda agregar ninguna modificación a cómo está hecho, algo que realmente puede llegar a ser complicado. Más aún, por defecto, la librería semantic kernel ya nos trae algunos métodos de extensión que vamos a ver en la demo de cómo podemos agregar el kernel a nuestro contenedor de dependencias, y por defecto lo agrega como un servicio transient, porque lo que esperan es que el kernel sea mutable, que tú lo puedas modificar, que cada llamada pueda agregar o quitar plugins o funciones. Tanto es así el esfuerzo que han hecho que antes, en las versiones anteriores, crear una instancia del kernel consumía muchos recursos, tardaba mucho. Por eso mi recomendación era que fuera scope, que trataras de que a lo largo de toda la vida de una solicitud fuera el mismo kernel y ya en la siguiente solicitud vuelves a obtener otro. Pero han logrado hacer que la construcción del kernel sea realmente muy rápida, con lo cual ahora sí podemos tener un kernel como transient, que lo podemos pedir uno nuevo con cada necesidad y va a ir bastante bien en términos de rendimiento y de consumo de recursos, como puede ser la memoria. Sin más, te voy a mostrar en este ejemplo cómo actualmente podemos inyectar por dependencias el semantic kernel. De nuevo, este código que tenemos aquí, como en todos mis vídeos anteriores, lo vas a tener en el GitHub y te dejo el enlace en la descripción. Es un código bastante sencillo, es una aplicación de consola, ¿vale? Donde típicamente cargamos las configuraciones con las que queremos trabajar, ponemos un poco de login para poder ver trazas de lo que va ocurriendo, y luego lo que vamos a hacer es cargar una serie de opciones. En este caso he creado una clase llamada Azure OpenAI Options, que solamente tiene una propiedad que es el Service Version y que se corresponde a un enumerado que ya nos viene en las librerías de Azure de OpenAI, que nos identifican la versión del API REST que estará por debajo atendiendo todas estas llamadas para la conexión con OpenAI. Esto es muy importante porque, si te das cuenta, estoy utilizando una versión que es preview, a pesar de que es de diciembre del 2023, es una versión preview y las versiones previews tienen una vida muy corta. Si nos metemos dentro de este enumerado, veremos que hay varias versiones que ya son definitivas. Por ejemplo, tenemos la del 1 de diciembre del 2022, 15 de mayo de 2023. A partir de ahí han sido todas preview porque ha venido todo el tema de function calls, de los assistants, etcétera, etcétera. Y es importante entender que estas versiones que son preview eventualmente pueden desaparecer y nuestro código se puede romper por ello, con lo cual, si podemos encontrar la manera de tener estos valores parametrizados, el día de mañana que la gente de Microsoft cambie esta versión, solo tenemos que cambiar por configuración la versión que queremos utilizar y no tenemos que impactar en nuestro código. Con lo cual, una de las primeras buenas prácticas que tenemos que hacer de ahora en adelante cuando trabajamos con este tipo de tecnologías es tener una clase de opciones donde podamos especificar cuál es la versión del API de Azure OpenAI con la que estamos trabajando. Para este ejemplo estoy utilizando la última disponible. La siguiente es otra clase de opciones que se llama Semantic Kernel Options. Esta clase de opciones la podéis encontrar en unas librerías que se conocen como las librerías en marcha. Son unas librerías open source que está promocionando la empresa Encamina, para la cual yo trabajo, pero que están abiertas a toda la comunidad. Cualquier persona, independientemente de la empresa para la que trabaje, si son autónomos o freelance, quien quiera puede participar. Estas librerías están disponibles en GitHub. Aquí os voy a dejar el enlace también en la descripción de este vídeo y os invito a que leáis sobre ella, veáis lo que estamos construyendo. Estáis invitados a participar, podéis crear pull requests, podéis comentarnos cosas que no veáis que os parezcan bien, cambios que queráis introducir. Está totalmente abierta a la comunidad para que podáis participar en construir este conocimiento colectivo que nos pueda facilitar hacer mejor arquitectura de nuestras aplicaciones, sobre todo de las que tienen que ver con inteligencia artificial, que es el foco en el que estamos ahora. En esta clase que está en esa librería de en marcha, lo que tenemos son los típicos parámetros que necesitamos para configurar el semantic kernel, como puede ser el nombre del modelo que hemos desplegado para chat o para embeddings, la URL a la que nos vamos a conectar, el endpoint de los servicios de Azure OpenAI y, por supuesto, la clave que necesitamos para conectarnos a él. Lo que vamos a hacer es cargar estas dos configuraciones dentro de lo que es el Options Model, ese modelo que nos permite tener la interfaz eOptions con la clase concreta de opciones, donde podemos monitorizar que han habido cambios,
cambios, etcétera, etcétera. Y le vamos a colocar, como ya sabéis que a nivel de arquitectura a mí me gusta mucho tener bien controlado todo lo que pueda llegar a pasar con el código, una validación por los data annotations que pueda tener y que esta ocurra lo más temprano posible. En este caso va a ser apenas la aplicación levante. Ahora bien, para que nosotros podamos utilizar estos dos valores que tenemos aquí, vamos a tener que resolverlos más adelante utilizando un service provider. Aquí es donde viene la parte de cómo se ha diseñado ahora la inyección de dependencias del semantic kernel. Como os contaba, vamos a necesitar las Azure OpenAI Options que tenemos en la clase de arriba y las semantic kernel options que tenemos también en la clase de arriba, para la cual tenemos que tomar la colección de servicios de nuestro contenedor de dependencias y pedirle un proveedor de servicios, un service provider. A partir de ahí, con ese service provider vamos a obtener una instancia del Azure OpenAI Options y una instancia del Semantic Kernel Options que vamos a utilizar más abajo. Lo siguiente es crearnos una instancia del OpenAI Client Options. En esta clase es donde le vamos a pasar el identificador de la versión del API de Azure OpenAI que vamos a utilizar. También aquí podemos configurar cosas muy interesantes como políticas de reintentos, el número máximo de reintentos, el tiempo de espera entre una llamada y otra si nuestras llamadas tardan mucho. Básicamente vamos a poder poner aquí un poquito más de control sobre cómo queremos que reintente en caso de fallos las llamadas nuevamente a Azure OpenAI para que nuestra aplicación sea más resistente o resiliente a cualquier fallo que pueda haber. En este caso he utilizado cosas muy sencillitas para mostraros lo que puede hacerse aquí, pero también se puede hacer cosas más complejas como poner reglas para errores específicos. ¿Qué pasa si recibimos un 401 o un 409 o un 429, etcétera, etcétera? Seguidamente creamos una instancia del OpenAI Client. Este es el cliente con el que vamos a realizar esa conexión y aquí lo que le ponemos es el endpoint al servicio de Azure OpenAI que tenemos como parte de la configuración del Semantic Kernel. Creamos unas credenciales a partir de una clave, tomando la clave del servicio de Azure OpenAI y las opciones que tenemos arriba. Con este cliente para Azure OpenAI, ahora sí podemos pasar a proceder a configurar el kernel. Fíjense que tomamos la colección de servicios de nuestro contenedor de dependencias y lo siguiente que hacemos es un add kernel. Este método addKernel es un método de extensión que ya nos da la gente de Semantic Kernel. Esto ya está dentro de la librería de Semantic Kernel y lo que va a hacer es agregar de modo transient una colección de plugins que podamos haber cargado en memoria, va a agregar como transient al kernel y nos va a devolver una instancia del kernel builder. Y aquí viene uno de los grandes cambios a nivel de lo que es la configuración del kernel. Antiguamente lo que hacíamos era que cuando queríamos cargar un kernel, teníamos una instancia, creábamos una instancia, una clase llamada kernel builder. Y de ese kernel builder le íbamos metiendo todas las configuraciones que queríamos y al final le hacíamos .build y eso nos devolvía una instancia del kernel que era la que metíamos en nuestro contenedor de dependencias, ¿vale? Por aquí voy a dejar un ejemplo de cómo lo hacíamos antes, donde puedes ver que lo que hacíamos era en este escenario montarlo con un ciclo de vida de scope al kernel y lo que hacíamos era a partir del kernel builder. Íbamos configurando todas las cosas y al final hacíamos kernel builder.build para obtener la instancia del kernel. Lo siguiente que cambia es que si vemos lo que es el kernel, veremos que está metiendo la propia clase kernel que no está vinculada a una interfaz. Este es otro de los grandes cambios de arquitectura que han hecho y es que la clase kernel ya no implementa una interfaz y-kernel. La interfaz y-kernel junto con otras interfaces más que utilizábamos antes ha desaparecido completamente. Aquí me gustaría preguntar de qué opináis de esto. A mí particularmente como arquitecto me choca un poco que no haya una interfaz. Sí es cierto que el kernel es la clase única que hay y por lo tanto el que tenga una interfaz puede ser redundante porque nadie más la va a estar implementando, pero por otro lado me choca el hecho de si yo tengo una dependencia con el kernel, cómo puedo hacer de manera sencilla pruebas unitarias de aquellas clases que utilizan el kernel. Al no tener una interfaz no puedo hacer un mob, no puedo hacer un fake del kernel y bueno, esas pruebas unitarias van a resultar mucho más complicadas de elaborar. Pero bueno, aquí me gustaría saber qué opinión tienes de esto, porque realmente es interesante, ¿no? Sí es cierto que si solo está el kernel no necesitas la interfaz, pero por otro lado creo que se pierde un poquito algunas cosas de buenas prácticas que como los principios SOLID, por ejemplo. Bueno, a partir de ahí, fíjate que el add kernel lo que nos va a devolver es una y-kernel builder. Aquí sí ya tenemos una interfaz del kernel builder, no tenemos una clase concreta. Y sobre ese kernel builder sí podemos hacer lo que antes estábamos haciendo, que era agregar las diferentes conexiones a los diferentes servicios de Azure OpenAI o de OpenAI o de cualquier otro LLM que tenía. Otro de los cambios que hay es que cuando vamos a meter plugins, ya no los metemos dentro del kernel, ahora los metemos con el kernel builder. Entonces aquí, por ejemplo, en el kernel builder que nos ha devuelto el add
kernel podemos agarrar y ponerle que cargue una serie de plugins que están en un directorio. Aquí hay uno de los grandes cambios también que hay. Cuando antes queríamos cargar estos plugins de un directorio, lo que antes se conocía como plugins semánticos, porque lo que tenían eran funciones semánticas, eso ya le han cambiado el nombre. Antes podíamos poner el directorio al que queríamos ir y una lista de todos los plugins que queríamos cargar, ¿vale? Con lo cual, con una sola línea de código podríamos cargar muchísimos plugins semánticos. Eso ya no es así. Ahora, por cada plugin semántico que tengamos, vamos a tener que poner una línea de add from prompt directory. Entonces, en este caso, por ejemplo, en el código, yo tengo en el directorio plugins dos plugins, uno que se llama Miss Plugin y otro que se llama Writer Plugin, con toda una serie de funciones. Ahora, si yo quiero cargar Miss Plugin y Writer Plugin, tengo que hacerlo por separado. Tengo que hacer una línea para cada uno. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, y los estamos metiendo dentro de la colección de plugins que tiene el kernel builder, no el kernel. Esa es otra de las características que hay. Así como le podemos poner estas instrucciones aquí, también podemos meter directamente, lo voy a hacer un poco más aquí abajo, mejor, podemos directamente en la colección de servicios hacer esto. Podemos configurar los servicios que va a utilizar el kernel, no dentro del kernel builder, sino dentro de la propia colección de servicios que tiene el inyector de dependencias. Con lo cual, estos métodos, add Azure OpenAI Chat Completion, el add Azure OpenAI Text Embedding Generation, etcétera, todos ahora están o dependiendo del kernel builder o directamente del eService Collection. Esto, como podemos ver, es un esfuerzo que han hecho por simplificar la forma en la que antes hacíamos la inyección de dependencias del kernel. Y esto la verdad es que funciona bastante bien. A partir de aquí, lo siguiente que tiene el ejemplo es que tenemos una clase con diferentes ejemplos que podemos hacer por aquí y finalmente construimos la aplicación y la ejecutamos. Al ejecutar la aplicación, pues lo que obtenemos es la instancia de la aplicación que queremos ejecutar, le pasamos los parámetros y vemos lo que queremos hacer. Fíjense que el kernel, al ser una dependencia, ahora la recibimos en el constructor. Antes también lo hacíamos así, pero aquí habitualmente recibíamos era la interfaz de eKernel. Ahora no, ahora recibimos el kernel como tal. En la documentación que está generando la gente en Semantic Kernel, a este tipo de aplicaciones le llaman kernel clients. Son clases o aplicaciones que reciben al kernel como uno de sus servicios. Aquí he preparado una serie de ejemplos y lo que vamos a hacer es ejecutarlos paulatinamente. Vamos con esta primera parte de la inyección de dependencia para que veamos cómo hemos creado esta configuración donde metemos el kernel como transient, le ponemos cuál es el servicio de chat completion que queremos, este lo voy a comentar por ahora, le cargamos los plugins semánticos y lo que vamos a hacer ahora es ejecutarlos aquí. En este caso lo que voy a hacer es ejecutar la función translate del plugin Writer Plugin para traducir este texto al español. Le voy a dar aquí a ejecutar, vamos a ver que levante, muy bien, y voy a poner aquí la salida para que podamos ver lo que va ocurriendo. Y aquí podemos ver que ha ejecutado, tenemos toda la salida de la consola y podemos ver que ha ejecutado y nos ha hecho la traducción. Esto ya lo habías hecho antes, esto ya lo habíamos trabajado muchísimas veces con el Semantic Kernel. Lo que quiero mostrar es cómo ha cambiado la manera en la que escribimos el código para lo que es la parte de la inyección de dependencia. Aquí lo que me gustaría preguntarte es, ¿qué te parece? ¿Qué opinas de esta forma de definir las dependencias dentro de nuestras aplicaciones para trabajar con el Semantic Kernel? ¿Crees que es más fácil? ¿Crees que es más sencilla? ¿Crees que es más intuitiva? Te voy a dar mi opinión, pero me gustaría escuchar la tuya en los comentarios. A mí me parece que han logrado simplificar muchísimo cómo se hacía la inyección de dependencias del Semantic Kernel. Me gusta mucho el hecho de que los plugins los podemos definir como servicios a nivel de un kernel builder, no tener que necesariamente meterlos dentro del kernel. Y también me gusta mucho que las configuraciones de los servicios que usa el kernel, como la parte de chat completion y de text embedding, también lo podemos meter a nivel de la colección de servicios y no directamente dentro de todo ese barullo que teníamos antes. No obstante, como muchas veces ocurre que necesitamos clases como estas de opciones que tenemos aquí, la del Semantic Kernel Options y la del Azure OpenAI Options, sí veo que el tener que instanciar un service provider durante todo el flujo de definición de los servicios y de la gestión de dependencia puede llegar a ser un poco desordenado o un poco no unitario, no atomizado dentro de algo. Con lo cual, aunque esta estructura a mí me parece que está bastante bien, yo realmente sí seguiría utilizando algo parecido a lo que usábamos antes y que sigue teniendo vigencia. En este caso es algo que se ve como lo siguiente. Se ve con nuestro builder haciéndole un add scope, donde obtenemos aquí las variables de la misma forma que lo hacemos arriba, pero con una pequeña diferencia, y es que antes lo que hacíamos era, déjame que lo pongo esto bien, antes lo que hacíamos era que generábamos el service provider a partir de la colección que llevábamos en ese momento
de servicio. Y aquí no, aquí ya estamos esperando a que todo se haya cargado y que sea él el que nos esté llamando. Esto lo voy a poner por aquí, este lo vamos a poner más bien por aquí. Y lo mismo vamos a hacer por aquí. Con lo cual, el código esencialmente es 90% igual. Tengo que obtener las dos clases de opciones, solamente que no tengo que yo instanciar un service provider previamente, sino que ya lo estoy recibiendo en el momento que tenga que resolver la dependencia del kernel, con lo cual creo que queda un poco más limpio, sobre todo si lo llenamos de más clases de opciones, pues todas estarían aquí, ¿vale? Y sería un poco más controlado, que es lo que tengo. Sigo creando el OpenAI Client Options de la misma forma que estaba haciéndolo arriba, con la versión del servicio que quiero utilizar. Sigo creando el OpenAI Client, como lo teníamos ahí arriba, y sigo creándome un kernel builder sobre el cual meteríamos los plugins. Esto no ha cambiado, pero me parece, o por lo menos es mi opinión personal, no profesional, personal, que esta forma es un poco más limpia, es un poco más atómica, es un poco más cerrada hacia cómo queremos que sea la definición de nuestro kernel. Otra cosa que hay es que en este caso, aquí arriba no hacíamos kernelbuilder.build y aquí sí hacemos el hecho de que la instancia que yo quiero que se meta como scope o como transient, o puede ser también transient, que es la nueva recomendación de la gente de Semantic Kernel, quiero que sea aquella que viene a partir de toda la configuración del kernel builder que hemos construido. Dentro de esto hay otra cosa que es interesante. Cuando recibimos el kernel, muchas veces podemos encontrarnos con la situación de yo recibo un kernel que ha sido configurado por alguna persona con una serie de plugins, una serie de funciones, una serie de características que yo necesito modificar, pero no quiero alterar esa instancia del kernel, quiero alterar una instancia nueva. En ese sentido, la gente de Semantic Kernel le ha dado al kernel de un método clone. El método clone que vemos por aquí, var new kernel, este método clone es muy interesante porque lo que hace es que nos va a dar una nueva instancia del kernel que, como podemos ver en la documentación, puede ser mutada sin afectar a la instancia actual. Esto es muy interesante porque si a nivel de nuestra arquitectura, por la razón que sea, queremos que el kernel sea un singleton y le queremos meter un conjunto de plugins específicos y que esos plugins vayan para todos lados, pero yo luego necesito a esa instancia del kernel agregarle plugins o funciones nuevas, si es un singleton, lo voy a estar afectando para todas las siguientes peticiones. Pero si lo clono, ahora tengo una nueva instancia exactamente igual a la que se ha definido a nivel de singleton, que yo ya puedo manipular sin ningún riesgo de afectar a otras partes de mi aplicación. Y lo han hecho de una manera que realmente es muy rápida. Debo decir de que la manera en la que esto funciona es espectacularmente rápida. Podemos verlo aquí. Vale, voy a ejecutarlo ahora con la nueva configuración, pero que no me dé ningún error. Vemos que podemos entrar por aquí y fíjense, fue súper rápido. Tengo una nueva instancia del kernel a partir de la anterior y es con la que yo puedo estar trabajando y haciendo todo lo que quiera. Vamos a ver que termine esta demo y ahí vemos que me ha dado mi respuesta. Tengo aquí el resultado. Otro de los cambios que han habido en Semantic Kernel es la idea de los plugins semánticos y de las funciones semánticas. Siguen existiendo, simplemente que ahora se llaman de otra manera. Ahora les dicen prompt plugins y prompt functions, ¿vale? Diferentes cambios de nombre, pero tiene una interesante razón de ser. Si vemos cómo antes definíamos una función semántica, digamos por ejemplo esta de realizar una traducción, tenemos que teníamos dos ficheros. Por un lado teníamos el fichero que tenía el prompt, que era un skprompt.txt, donde teníamos, siguiendo una nomenclatura de plantillas propia de Semantic Kernel, la capacidad de definir cómo era el prompt que queremos que se ejecute y el de poder pasarle parámetros. Por ejemplo, acá tenemos un prompt utilizando ese motor de plantillas de Semantic Kernel, donde se pide que hagamos una traducción de un texto a un lenguaje, donde $language y $input serían las variables. Y luego está otro fichero que es el config.json, que es donde ponemos la información correspondiente a la configuración de ese prompt. En este caso tenemos una descripción, tenemos una descripción de las diferentes variables. Estos textos son utilizados, por ejemplo, por los planners para saber si le conviene o no utilizar esta función para poder cumplir con un objetivo de un usuario. Y luego teníamos algunas características de parámetros de ejecución, por ejemplo, la cantidad máxima de tokens, la temperatura con la que queremos que se ejecute para que sea más o menos creativo a la hora de utilizar esta función, etc. Esta forma de definir funciones sigue siendo vigente, no se ha descartado, o por lo menos por ahora no han dicho de descartarla. Lo que han hecho es evolucionar
el esquema JSON con el cual esta información se puede definir. Y seguimos teniendo el fichero skprompt.txt donde ponemos nuestro prompt. Sin embargo, han creado una nueva nomenclatura que a mí me parece bastante más superior y que espero que termine de propagarse en el resto de las formas en las que podemos hacer este tipo de funciones basadas en prompts. Y que es utilizando YAMLs. En vez de JSON utilizan YAMLs. Y a estas las llaman justamente YAML Prompt Functions. En el ejemplo, que os recuerdo, el código está en GitHub y le tenéis el enlace en la descripción, tengo aquí en la carpeta Prompts tres de estas funciones. La primera, por ejemplo, es para crear recetas basadas en un estilo de vida que consumes carne, ¿vale? Al contrario del veganismo. Fíjense cómo es la estructura. Si la ponemos en comparación con la de una de estos plugins semánticos, voy a volver a coger nuevamente la del traductor, ¿vale? Y lo voy a poner uno aquí al lado del otro. Fíjense. Lo primero es que el nombre de la función está dentro del YAML. No se toma el nombre de la función a partir del nombre de una carpeta. El de translate, sabemos que la función se llama translate porque está dentro de un directorio de una carpeta llamada translate. En el caso del YAML, sabemos que el nombre de la función viene dado por esta propiedad que se llama name. Luego tenemos una propiedad llamada description, que nuevamente tiene que ser lo más enriquecida, lo más descriptiva, lo más explícita posible para que el semantic kernel pueda saber cuándo puede utilizar o no esta función. Tiene un template format que de momento, por defecto, se soporta uno que se llama semantic kernel, que utiliza la misma nomenclatura a la hora de ver la parte del prompt que la que veríamos cuando vemos en la parte del traductor, la que tenemos aquí en el ficherito de no me sale, skprompt.txt. Si os dais cuenta, las variables se definen de la misma forma, con llave, dólar y un nombre en concreto. Seguidamente está la descripción de esas variables, como también lo teníamos en el otro lado, exactamente igual, tiene los mismos elementos, el nombre, la descripción, si es requerida o no, que eso también lo tenemos en el esquema en JSON, solo que en este ejemplo pues no lo tengo puesto. Y después tenemos algo que a mí me parece muy interesante, que es que tenemos un output variable, que eso no lo tenemos en el de JSON, aunque eventualmente lo tendremos por lo que he estado leyendo, que lo que nos permite es describir cuál es la salida. ¿Y por qué es esto tan interesante? Si utilizamos planners, como el Sequential Planner, el Stepwise Planner o uno nuevo que os voy a mostrar, los planners se basan en la información que tiene la descripción de la función, la descripción de los parámetros de entrada y ahora también la descripción del parámetro de salida para saber si esta función es la que mejor le conviene. Imaginen que tienen dos funciones que podrían servir para lo mismo, recibirían los mismos parámetros de entrada, pero cambia la manera en la que se devuelve la información. Es diferente el parámetro de salida. A partir de esa descripción y a partir de lo que pide un usuario, los planners en semantic kernel podrían elegir entre una u otra función simplemente por la diferencia que hay en el parámetro de salida. Con lo cual estamos inyectando mayor conocimiento a la inteligencia artificial para que pueda decidir cuál función debe invocar. Y luego tenemos la parte de los execution settings, que también queda fuera de todo este contexto y lo que nos va a permitir es definir diferentes servicios que podrían atender, diferentes configuraciones que podrían atender a nuestra función de prompt. Lo mismo ya lo teníamos en el de JSON, que es esta parte aquí de los execution settings. Entonces, como pueden ver, son dos maneras bastante equivalentes, prácticamente uno a uno, para definir estas funciones que antes llamábamos funciones semánticas, que ahora se llaman funciones de prompt o prompt functions. La gran diferencia es que antes las teníamos separadas en dos ficheros, el skprompt.txt y el config.json, y ahora lo tenemos todo junto en una única unidad, que es este fichero YAML. A mí particularmente me gusta más la parte del YAML. Es un único fichero y todas las características las tengo en él. No tengo que andar yendo de un lado al otro. Minimiza la probabilidad de error de que si yo cambio el nombre de una variable en la plantilla, no vea que tenga que cambiarlo en la descripción de esos parámetros, porque todo lo tengo aquí, todo lo tengo visible. ¿Vale? En el otro caso se me puede olvidar y puede generar errores. Y lo digo porque nos ha pasado antes. Con lo cual a mí me parece que este enfoque es muy bueno y debería seguir evolucionándose por allí. Ahora bien, el soporte para este tipo de ficheros todavía no es completo. ¿Qué quiere decir? Si nos vamos a la parte del Program CS, fíjense que cuando nosotros en la parte de la inyección de dependencias cargábamos las funciones basadas en prompts, las antiguas funciones nativas, yo tenía una función que es un add prompt directory, donde le paso esta información, le digo cuál es el directorio donde quiero que encuentre ese contenido. Y la manera en la que está pensado esto es que sigue buscando los dos ficheros, el config.json y el skprompt.txt.
no tengo uno para la parte de los YAMLs. Si yo quiero trabajar con los YAMLs, lo que tengo que tomar en cuenta es que me tengo que traer un proyecto en concreto de Semantic Kernel, que es este que está aquí, Microsoft Semantic Kernel YAML. Y ese proyecto lo que va a hacer es que me va a dar capacidades para que yo pueda cargar ese fichero YAML como si fuera una función, traérmela como si fuera una función. Y eso es lo que hacemos en este método que tengo por aquí, que es disculpad un minuto, este no es, acá, el getKernelFunction.fromAssembly. ¿Por qué se llama getKernelFunction.fromAssembly? Porque para poder distribuir esto, lo que estoy haciendo es que estas funciones, estos YAMLs que tengo aquí, los he puesto como recursos incrustados dentro del assembly, ¿vale? Son embed resources, están dentro de la DLL. Con lo cual, lo que hago es generarme un stream reader, y este stream reader lo que hago es tomar el assembly que se está ejecutando y leo el manifiesto donde estoy buscando un recurso en concreto, y lo que hacemos es llamar a esta función create function from prompt YAML. Lo que va a hacer es tomar ese texto, tomar todo este texto que está aquí, ¿vale? En este fichero YAML, y va a devolvernos un kernel function. Y aquí está otro de los grandes cambios que tenemos en Semantic Kernel. Antes os acordaréis que cuando cargábamos plugins o creábamos funciones, se generaba una interfaz que era ISK function. Pues esta interfaz, así como ocurre con la interfaz de iKernel, ha desaparecido, ya no existe, ya no tenemos ISK function, ahora son kernel functions, y también tenemos kernel plugins. Lo que ocurre es que en el caso de los kernel plugins es una clase abstracta que podemos ver aquí en el código de Semantic Kernel. Es una clase abstracta que nos da ciertas capacidades, con lo cual si nosotros queremos tener algún mecanismo para poder gestionar estos plugins, tenemos que heredar de esta clase y tener nuestras propias configuraciones. De hecho, en el ejemplo que estamos gestionando aquí, yo la tengo, pero ya eso dejaré que lo veas cuando te descargues el código, que es esta clase que se llama aquí Mutable Kernel Plugin. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el siguiente ejemplo? Pues en este ejemplo, lo que vamos a hacer es llamar a ese método que os mostré, el getKernelFunction.fromAssembly, y le voy a pasar el texto como string, la ruta al recurso embedido, al recurso incrustado, que en este caso son estos 3 YAML. Entonces, me los estoy leyendo, con lo cual aquí tengo 3 instancias de una kernel function, y a cada una de ellas lo que voy a hacer es invocarla, es decir, voy a llamar a esa función pasándole los parámetros correspondientes, y lo que retorne lo voy a poder recibir. En este caso, esta la voy a comentar para mostrarte ahora lo que viene. En este caso lo que estamos haciendo es leyendo esos YAMLs y a partir de ellos ejecutarlos como teníamos antes con las funciones semánticas. Voy a ejecutar esto para que veamos el resultado. ¿Vale? Aquí está la salida. Es un poco lento porque son un poco más complejas y estoy utilizando GPT-4, que es más poderoso, pero es más lento que GPT-3.5 Turbo. Así que vamos a esperar un ratito y vamos a ver qué resultado obtenemos. Vale, aquí tenemos la primera de las recetas, que es un postre vegano, porque si mal no recuerdo le pedí un postre vegano, y un principal a base de carne. Entonces este de aquí debería ser el principal a base de carne porque tiene conejo, y el siguiente debería ser el vegano, que es una mousse de chocolate y aguacate, que es el postre vegano. Y aquí estaría ya la salida. Pero fíjense cómo con un único fichero donde tengo todo, puedo estar definiendo mi antigua función semántica, ahora prompt function, con todo lo que necesito. Había comentado una en particular porque ahora tenemos algo muy interesante. Voy a comentar estas partes de aquí para que vaya más rápido en la siguiente demo y os cuento de qué va mientras se ejecuta. Voy a ejecutar, no debería haber ningún error de compilación, y os cuento de qué va. Si os dais cuenta, cuando nosotros hablamos de las antiguas funciones semánticas, os decía que había un tipo de plantilla, una manera de escribir, una gramática para escribir estas, donde poníamos el prompt y donde poníamos entre llave y dólar los nombres de las variables que queremos utilizar. A este tipo de gramática se la conoce como Semantic Kernel Template, que es en el que os mostraba aquí en el YAML, que hemos puesto como template format. Pero este tipo de gramáticas o este tipo de plantillaje está muy bueno, es muy poderoso, pero le falta cosas. Por ejemplo, no tiene condicionales o no tiene bucles. Yo no puedo hacer aquí un while o un for. No tengo condicionales, no puedo poner un if. Hay una serie de cosas que no voy a poder lograr. ¿Qué tal si yo pudiera utilizar algún tipo de plantillaje diferente? Por ejemplo, ¿qué tal si pudiera utilizar Liquid? ¿O qué tal si pudiera utilizar ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, perdonad. Se pudiera utilizar el que se llama Handlebars. En este caso, la gente de Semantic Kernel van a dar soporte a la parte de Handlebars. Handlebars es una notación también de plantillas que nos va a permitir hacer un reemplazo de variables, pero también nos va a ofrecer condicionales. Nos va a ofrecer un if, nos va a ofrecer un switch, nos va a ofrecer bucles. Podemos crear un while, podemos crear un for. De hecho, aquí puedes ver cómo tengo un for, cómo tengo un ciclo para recorrer una colección de elementos.
Aquí, ¿qué es lo que hacemos? Partimos del mismo formato de un prompt function donde yo tengo mi fichero YAML, donde tengo definido mi prompt, donde tengo definido todas mis variables, pero el template format, en vez de ser semantic kernel, lo especifico como handlebars. Y aquí puedo agarrar y cambiar la estructura. Fíjense que en este caso puedo utilizar que el input sea inyectado de esta forma, que no tenga espacios a los lados, y si paso una lista de ingredientes, puedo recorrer esa lista para especificar todos los ingredientes que quiero que se utilicen en la receta. Mientras antes solo podía pasar un ingrediente, o si tenía que pasar varios, tenía que pasarlos como diferentes parámetros de entrada, ahora puedo tener una colección como parámetro de entrada, utilizar la nomenclatura de handlebars para recorrerla y obtener una mayor versatilidad. Hablo de handlebars, pero también podríamos hablar de Liquid. Liquid todavía no está soportado por Semantic Kernel, pero yo me puedo crear mi propio motor de plantillas basado en Liquid. Es un trabajo muy grande, es un trabajo importante, pero podría hacerlo. O si yo tengo una gramática propia, mi organización tiene una gramática propia y esa es la que quieren utilizar, pues aquí también se podría. Simplemente tengo que definir el motor que puede interpretar esa gramática. En el caso de handlebars, que lo trae la gente de Semantic Kernel, lo que tenemos que tomar en cuenta es que primero tenemos que traernos el correspondiente proyecto que nos permite interpretarlo. En ese caso estaríamos hablando de este que está aquí, microsoft.semantickernel.prompttemplates.handlebars. Esta es la dependencia, este es el paquete Nugget que cuando nos traemos nos ofrece un motor de plantillas basado en handlebars para no tener que utilizar el de Semantic Kernel. Y en este caso lo que vamos a hacer es que cuando estamos leyendo la función, cuando estamos obteniendo la función que está definida por este fichero YAML, el de create, big and receive various ingredients, lo que estamos haciendo es decirle que se traiga ese recurso incrustado, pero que utilice el handlebars Prompt Template Factory. Este Handlebars Prompt Template Factory es el que le da instrucciones al Semantic Kernel de cómo puede, entre comillas, renderizar este template como un prompt. Cómo interpretar ese bucle, cómo interpretar si hubiera aquí un condicional. Es el que hace la traducción de handlebars a texto plano que podemos mandar a un LLM como los de OpenAI. Si quisiéramos darle soporte a Liquid, probablemente aquí tendríamos que crearnos un Liquid Prompt Template Factory. Tenemos que crearnos nosotros esa clase. Si nuestra empresa tiene su propia gramática, pues aquí nos tendríamos que crear un MyGrammar Prompt Template Factory. Y es que los Template Factories sí son una interfaz, ¿vale? Hay una interfaz que es el ePrompt Template Factory que nosotros tenemos que implementar. De implementarla tendríamos un motor de renderización de esas plantillas. De hecho, si os dais cuenta, lo que tiene aquí es un método try create y eventualmente un método render, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenemos que crear un montón de infraestructura, es un trabajo importante, pero se puede hacer. Es decir, que ya no estamos atados a cómo queremos expresar nuestras prompts, sino que tenemos totalmente de libertad de traernos la gramática que queramos. Handlebars es muy bueno y compite con Liquid y compite con muchas otras, y por su versatilidad y su sencillez es la que han elegido inicialmente la gente de Semantic Kernel para este tipo de cosas. Luego más adelante te voy a contar de otra cosa más que se hace con Handlebars. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues cargamos nuestra función de prompt y fíjense que a diferencia de las otras, aparte de decirle cuál es el platillo que quiero que me prepare, que antes solamente le pasaba ese, ahora le puedo pasar una lista de ingredientes. Ahora le puedo decir que quiero que me haga un entrante utilizando tomates, patatas y eggplants, eso es berenjenas. Vamos a ver cuál es el resultado de la ejecución de esto. Yo ya lo tenía aquí ejecutando y fíjense cómo me sale una receta que es una torre de tomate, patata y berenjena, ¿vale? Y me da aquí toda la receta completa, es decir, utilizó los 3 ingredientes que le puse. Yo le puedo poner aquí 3, 4, 5, 2 o 1. La gran ventaja es que él está tomando esta lista de valores y dentro de esta parte de aquí está iterando sobre ella y poniéndolas. En caso de que no le ponga ninguna, va a obtener el valor por defecto de no main ingredients y ahí hará la receta vegana que se le ocurra, de la manera en que se la quiere inventar. Esto realmente le agrega una gran versatilidad a todo lo que son las funciones por prompts, las antiguas funciones semánticas. Y creo que es algo que deberíamos explorar mucho y espero que este formato de YAML se convierta realmente en el estándar, porque como os decía, el tener esto separado en 2 ficheros no está mal, pero es menos mantenible. Es mejor si lo ves todo en un único sitio. En cualquier caso, me gustaría saber qué opinas sobre este cambio en particular. Uno de los componentes del Semantic Kernel que más inquietud está ocasionando, porque son un poco complicados de entender, aunque realmente son sencillos de utilizar, son los planificadores, los planners. Hasta ahora contábamos con 4 planners, el
Action Planner, el Sequential Planner, el Stepwise Planner y el Custom Planner. Y si quieres saber sobre ellos, acá te dejo uno de mis vídeos de la sesión que tuve en la pasada NetCoreConf en Madrid, donde explicaba junto con mi compañero Borja de cómo funcionan cada uno de estos planners, ¿vale? Y para que veas que no hay ninguna magia negra detrás de ello. El tema es que con las nuevas versiones que han ido sacando, cada vez que sale una nueva versión del Semantic Kernel van mejorando los planners. Tanto es así de que ellos definen a los planners por generaciones. La generación 1 es donde encontramos el Action Planner, la generación 2 es donde encontramos al Sequential Planner, la generación 3 es donde encontramos al Stepwise y al Custom Planner, y ahora estamos en la generación 4 y 5. En la generación 4 tenemos una nueva versión del Stepwise Planner que funciona muchísimo mejor que la anterior y un nuevo planner que se llama Handlebars Planner. Y en generación 5 tenemos un planner muy experimental que te recomiendo que lo veas, pero que no lo utilices porque realmente todavía están muy crudo en su implementación, que es el Stepwise Function Calling Planner. Este Stepwise Function Calling Planner, como su nombre lo indica, es un Stepwise que se aprovecha de la capacidad de Function Calling de OpenAI para enriquecer aún más la manera en la que él puede crear un plan complejo o indagar en cómo puede satisfacer las necesidades que le están pidiendo el usuario. Ese es de generación 5. En la generación 4 aparece una nueva versión del Stepwise Planner que funciona muchísimo mejor, que es un poco más rápida, porque en general los planners son muy lentos y de hecho si te das cuenta tengo la ejecución parada porque aquí en esta demo estoy ejecutando un planner que tarda muchísimo para que podamos ver el resultado sin tener que esperar en vivo todo el tiempo que tarda en ejecutarse, ¿vale? Y te voy a mostrar la cantidad de tiempo que tardó en realizar la tarea. Tenemos ese nuevo Stepwise Planner y aparece un Handlebar Planner. El Handlebar Planner lo que tiene de interesante es que utiliza la notación de handlebars, como la que vimos en la parte de los YAMLs, para describir el plan que se tiene que ejecutar. Y esto es muy interesante por lo que comentábamos de que Handlebars nos ofrece bucles, nos ofrece for's, whiles, nos ofrece condicionales como un if con un switch, nos permite manipular un poco la información en cómo se va gestionando, y eso es algo que no teníamos antes con la notación propia del Semantic Kernel, que era la que podíamos encontrar en el Action, Sequential y en el Stepwise o en el propio Custom Planner que teníamos antes. El Handlebar Planner, para poder utilizarlo, lo que tenemos que hacer es, en nuestro proyecto, tenemos que traernos esta dependencia de paquete Nugget, que es el Microsoft.semantickernel.planners.handlebars. Si nos traemos este paquete Nugget, ya podemos utilizar el Handlebars Planner. Pero hay algo más. Si te das cuenta, dentro de este bloque de código, que es donde yo defino el planner y que ahora te voy a explicar línea por línea, tenemos este warning disable. Fíjense qué pasa cuando yo lo quito. Si yo lo quito, fíjense que me está dando aquí un error de que el handlebar es un código experimental. Este error que me está marcando por aquí no me va a permitir compilar mi código. No voy a poder utilizar mi código porque el Handlebar Planner está todavía marcado por la gente de Semantic Kernel como experimental, como algo cuya interfaz, cuya manera de utilizarse va a cambiar en las próximas versiones y por lo tanto ellos no lo recomiendan para que lo utilices en producción. Pero ya te lo van mostrando para que vayas jugando, para que vayas viendo cómo funciona, a ver si te conviene. Si queremos utilizar el handlebar para propósitos educativos únicamente, tenemos que deshabilitar esas advertencias. En una próxima sección te voy a mostrar todas las advertencias de tipo experimental que todavía están pendientes en lo que va a ser el cierre de esta sesión. Muy bien, ignorando esta advertencia de que es un código experimental, un Handlebar Planner no es muy diferente a cualquier otro planner. Creamos el planner y le pasamos una serie de opciones. En estas opciones, fíjate que tenemos un parámetro que es el Allow Loops. Esto es lo que va a permitir que el planner pueda utilizar bucles y puede utilizar condicionales dentro del plan para poder cumplir con lo que le está pidiendo el usuario. ¿Qué es lo que pasa? Que para que esto funcione bien, el tipo de modelo que debemos usar debe ser por lo menos el GPT-4. Si usamos GPT-3.5 Turbo no funciona, da unos errores muy raros, muy difíciles de entender, no va a funcionar. De hecho, la documentación del Handlebars Planner recomienda, si nos bajamos el código de Semantic Kernel y leemos la documentación, recomienda no utilizar el Handlebars Planner con un modelo que no sea el GPT-4 o cualquiera que venga después. Les damos modelos bastante poderosos para poder utilizar el Handlebars Planner en toda su capacidad y poder setear esta propiedad, el Allow Loops, a True. Antes de eso, quiero hacer una aclaratoria sobre las funciones que vienen de los ficheros YAML, ¿vale? Si os acordáis, tenía este método que es el getKernelFunctionFromAssemblyAsync, que lo que hace es eventualmente llamar a este método del kernel que se llama createFunctionFromPromptYAML. Ese método, createFunctionFromPromptYAML, nos crea una función, pero no la registra dentro del kernel. Aunque la tenemos y la podemos llamar, como vimos en el ejemplo anterior, el kernel no la tiene registrada y por lo tanto un planner no será capaz de utilizar esas funciones. Y la razón de ser es porque a nivel de arquitectura, el kernel registra plugins y los plugins son los que tienen funciones. El kernel como tal no registra funciones de manera aislada o independiente.
Entonces, si nosotros queremos poder utilizar estas funciones dentro de nuestro kernel para que lo pueda utilizar un planner, sea cual sea, en este caso hablamos del handlebar, pero puede ser cualquier otro, tenemos que crear un plugin y registrar ese plugin en el kernel. Y aquí es donde entra esa clase abstracta que mencionaba antes, que se llama kernel plugin. Con esa clase abstracta, heredando esa clase abstracta, podemos crear una clase que nos permita definir plugins en memoria. En mi caso, he creado una clase que se llama mutable kernel plugin. ¿Por qué? Porque por arquitectura los plugins son inmutables. Un plugin de prompt functions, las anteriores funciones semánticas, son lo que esté ahí definido. No lo puedo modificar, no le puedo agregar nuevas funciones a ese plugin. Y un plugin nativo, que es el que yo escribo en .NET, tampoco. Tengo que modificar el código para poder agregarle nuevas funciones a esa clase que representa a mi plugin nativo. Los plugins son inmutables por naturaleza. Pero con esta capacidad, ahora podemos crear en memoria, en tiempo de ejecución, plugins mutables. O incluso podemos crear plugins mutables en una librería para luego ir agregándole funciones. No es muy recomendable, pero podríamos hacerlo. Y he creado este plugin, lo he llamado, le pongo el título de receipts y le agrego las dos funciones que he cargado de esos ficheros YAML. Y ahora sí, al kernel, en la parte de los plugins, le puedo agregar este nuevo plugin para que mi planner sea consciente de que los tiene, de que tiene esas funciones y las puede utilizar. Y aquí viene parte de lo que estábamos hablando antes, en la primera parte, en la parte de inyección de dependencias, sobre por qué el kernel no puede o no debería ser un singleton, porque si es un singleton, durante todo el ciclo de vida de mi aplicación, yo solo tengo un kernel, y en el momento en que yo tome esa instancia del kernel y modifique la colección de plugins, agregando o quitando, puedo estar produciendo efectos secundarios no deseados, comportamientos extraños en el ciclo de vida de mi aplicación. Ahora, si por un tema de arquitectura, por un tema de diseño, por la razón que sea, es imposible tener el kernel como transient o como scope, que es lo más recomendado, de hecho ya habéis visto que la gente de Semantic Kernel por defecto lo pone con el ciclo de vida transient, recordad que tenéis el clon. Por lo tanto, si el arquitecto, la persona responsable o tú mismo has decidido que el kernel sea un singleton, pero eso es algo como esto, recuerda crear más bien un clon de tu kernel, ¿vale? Utilizando el kernel, el método kernel clone. Es un método muy rápido, muy eficiente y no vas a estar introduciendo efectos secundarios en tu código. Si, como en mi caso, estás usando scope o estás utilizando transient, el que hagas esta modificación es relativamente segura. Muy bien, cargamos el plugin. Creamos el planner, estoy usando GPT-4, por lo tanto puedo tener loops dentro de mi plan. Ya el kernel tiene estas funciones, con lo cual sabría poder utilizarlas y lo que vamos a hacer es crear un plan. Para eso tomamos el planner, le decimos crear un plan, igual que hacíamos con el action planner, sequential, stepwise, etc. Es el mismo mecanismo, le pasamos el kernel y le pasamos el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que queremos lograr? Pues aquí en inglés lo que le estamos diciendo es que queremos que haga un libro de recetas veganas con 3 recetas por capítulo, con 3 capítulos. Un capítulo para entrantes, un capítulo para principales y un capítulo para postres. Y que el libro se llame Las recetas veganas de mi abuela. Si os dais cuenta, aquí están pasando varias cosas. Por un lado, estamos diciéndole que tiene que crear 3 recetas por capítulo. Es decir, que tendría que iterar 3 veces por cada capítulo. Ya a la vez son 3 capítulos, con lo cual son 3 iteraciones y dentro de cada iteración otras 3. Si utilizáramos un sequential planner o un stepwise planner, lo que tendríamos serían 9 llamadas a diferentes funciones y tendríamos un plan súper complejo. El texto que representa el plan, por ejemplo en el stepwise, que es un JSON, o en el sequential, que es un XML, es enorme. Y eso lo que hace es que tengamos que consumir más tokens, que sea un poco más lento, un montón de cosas. Pero si lo pudiéramos llevar a una notación que sí considerase bucles y que sí considerase condicionales, pues quedaría más reducido nuestro plan y su ejecución sería un poco más liviana. Y eso es lo que conseguimos con esa notación de handlebars. Quiero que vean cómo es el plan. Voy a poner aquí en el watch, voy a ejecutar esto y vamos a ver cómo es el plan que nos ha generado. Fíjense, eso que está allí es el plan, que está utilizando la notación handlebars, ¿vale? Fíjense cómo aquí tenemos un bucle donde vamos a ir por cada capítulo y luego dentro de cada capítulo, en un rango de 1 a 3, vamos creando las diferentes recetas. Entonces fíjense cómo esto ha quedado súper compacto e incluso como seres humanos, si conocemos la notación handlebars, es bastante sencilla de leer. Más aún, utiliza funciones de concatenación para poner el título que queremos, tiene todo en un formato muy pequeño. En el stepwise esto sería un JSON muy grande, porque esto que tenemos aquí como bucles sería un paso independiente en cada escenario. Y en el sequential ya ni os digo, es un XML bastante más denso, ¿vale? Con lo cual la cantidad de llamadas que hay que hacer al LLM para que todo eso quepa dentro de la capacidad que tiene y no consumir tantos tokens hace que el proceso sea más lento. Eso no quiere decir que el handlebar sea de los planes más rápidos que hay. Todos los planificadores son lentos. Handlebar simplemente es un poco más rápido por la manera en la que compacta la información. Y finalmente vamos a ver cuál es el resultado, con lo cual yo voy a poner aquí el resultado, le voy a poner .toString para que lo podamos leer y fíjense lo que obtenemos.
Acá tengo un título que dice Been and Receipts of My Grandmother, capítulo 1, Starters, título, acá viene una receta, formato más, formato menos, esto después se puede arreglar. Aquí tenemos otro título del siguiente entrante y así sucesivamente. Fíjense cómo ha sido capaz de generarme un libro entero de recetas. Es que quiero que vean el poder de esto. Es que yo podría haberle puesto aquí 10 recetas por capítulo y tengo un libro completo de recetario vegano, con entrantes, con principales, con postres, realmente impresionante. Y ahora vamos a ver cuánto tiempo tardó. Esto tardó unos 158.885 milisegundos, ¿vale? Voy a dejar que esto se termine de ejecutar para ver aquí toda la salida. Y esto de acá, lo que tendríamos que hacer es verlo en segundos. Yo soy muy flojo, así que voy a poner ms2 seconds. ¿Vale? Ya que alguien aquí me diga cuánto fue realmente, podemos ver que fueron 158 segundos. Voy a poner minutos para que nos dé un poco más de idea, y fueron casi 3 minutos. Es decir, que toda esa ejecución tardó 3 minutos en realizarse. Son lentos y consumen mucho. Sin embargo, el Handlebars a mí me parece que va a ser uno de los planificadores más utilizados el próximo año, tanto por lo sencillo que es el plan para leer, como lo rápido que es capaz de ejecutar. Esto en cuanto a la parte de lo que son los planificadores. Hay más cositas que se han estado modificando dentro de lo que es Semantic Kernel, de las que te quiero hablar ahora. Una de esas cosas es la manera en la que se cuentan tokens. Si has estado utilizando las versiones que no son beta del Semantic Kernel, te habrás encontrado que cuando estás contando tokens, antes tenías una función que era, la tengo aquí, usábamos una función que se llamaba GPT, una clase que se llamaba GPT-3 Tokenizer. El GPT-3 Tokenizer era una clase que ya nos daba la gente de Semantic Kernel, que estaba en este proyecto, en el de Microsoft Semantic Kernel Connectors AI, OpenAI Tokenizer, y que nos permitía contar los tokens de un texto de la misma forma en que lo hace la gente de OpenAI. Usa el mismo algoritmo de la gente de OpenAI. Pero ya en las versiones beta y ahora en las versiones de Release Candidate, este GPT-3 Tokenizer ha desaparecido. Con lo cual, ¿cómo podemos nosotros ahora contar tokens de la forma en la que lo hace OpenAI, que es el servicio que la mayoría de nosotros está utilizando? Pues la recomendación de la gente de Semantic Kernel es que utilicemos una librería que se llama Sharp Token. Esta es una librería que podemos encontrar en GitHub, es open source, ¿vale? Y que nos va a permitir realizar un encodado de un texto y obtener los tokens tal cual como lo haría Semantic Kernel. En este caso, lo que hemos hecho es modificar en el código de en marcha para que, utilizando el CL100K Base, que es el que utiliza GPT-3.5 Turbo y GPT-4, tengamos una manera de contar los tokens de un texto tal cual como los contaría OpenAI para esos modelos. Pero, como queremos ser muy abiertos, también permitimos que nos puedan pasar el encoding correspondiente y a partir de ahí, el texto, el nombre del encoding correspondiente, y a partir de ahí obtener ese encoding y poder contar los tokens de esa manera. Por ejemplo, antes, cuando estaba el modelo TextDaVinci 003, él no usaba el CL100K Base, él utilizaba otro diferente. Si por la razón que sea estás utilizando un TextDaVinci 003, que no deberías porque ya está obsoleto, pero lo tienes por ahí, podrías utilizar esta librería de en marcha, pasarle el encoding correcto y podrías contar los tokens sin necesidad de utilizar el que antes tenía Semantic Kernel. Este es uno de esos cambios que han sido rupturistas porque, claro, ha desaparecido una clase que todos utilizábamos y, claro, ahora necesitamos un reemplazo. Aquí es donde entra lo que os mencionaba antes, esta iniciativa que estamos impulsando, que es la librería en marcha. Si nosotros podemos abstraer esa complejidad y no estar atados al Semantic Kernel tan directamente, sino tener una capa adicional de abstracción, pues podemos cuidarnos un poco de esos cambios rupturistas que van introduciendo. En nuestro caso, obviamente la librería en marcha, cuando estábamos vinculados o dependíamos de la librería GPT, de la clase GPT-3 Tokenizer, esta librería se rompe, pero el método length by token count en el resto de nuestro código no. Con lo cual, simplemente con actualizar la librería de en marcha para que utilice ese Sharp Token, como la interfaz del length by token se mantiene igual, no se rompe, no tenemos que utilizar nuestro código, simplemente tenemos que utilizar la referencia de en marcha y ya estaría. Y de nuevo, esta es una invitación abierta a que podáis participar, proponer las modificaciones que queráis dentro de este código que es abierto a todo el mundo. Luego, como os mostraba anteriormente, hay muchas funcionalidades que la gente de Semantic Kernel está marcando como experimentales y les está poniendo un código para que podamos identificar esas partes del código que ellos todavía están trabajando. Pues en este enlace que veis aquí, que también os dejo en la descripción del vídeo, está el documento donde ellos marcan todos los elementos que están experimentales.
Y algunos son bastante particulares, como es el caso del Handlebars, que lo habíamos visto por aquí, que era el 060, el Handlebar Planner. También está este OpenAI Stepwise Planner, que es el otro nombre que le dan al Stepwise Function Calling Planner que hablábamos antes. Pero también hay otros que son bastante preocupantes, como este de aquí, que es el Memory Connector o el OpenAI Embedding Service. Estos son los que habitualmente, estas son las partes del código del Semantic Kernel que habitualmente utilizábamos para la parte de embeddings, para la parte de implementaciones del patrón RAG. Resulta ser de que están experimentales. De hecho, la parte de memoria la han sacado del Semantic Kernel. Si yo me voy al código, a la parte de la inyección de dependencias, yo en la parte del kernel y del kernel builder ya no tengo forma de decirle que utilice algún tipo de memoria dentro del kernel. Todo lo que es memoria semántica sigue siendo atendido por la librería Semantic Kernel, pero no es parte intrínseca del kernel. De hecho, si yo quisiera meter aquí algo de memoria, tendría que poner un código como el siguiente. En este caso es un singleton el singleton que yo estoy registrando es la interfaz eSemantic Text Memory, que ya la teníamos antes y que la seguimos teniendo, pero como está todo esto experimental, pareciera que fueran a cambiarla o algo por el estilo, y donde tenemos ahora un Memory Builder. Este Memory Builder es el que se va a encargar de crear ese elemento de memoria semántica. Fíjense que cuando hacemos un build, lo que nos va a devolver es la interfaz eSemantic Text Memory, que después nosotros podemos coger como dependencia en nuestro código, y aquí es donde lo vinculamos con el servicio de embeddings, donde le podemos decir, oye, utiliza un text ADA embedding 002, ¿vale? Por ejemplo, de Azure OpenAI o de OpenAI, para que cree los embeddings que luego podemos meter en una base de datos vectorial o en una base de datos en memoria para poder implementar el patrón RAG. Pues todo eso está experimental. Aquí puedes ver los códigos experimentales que están. Está el 011, que es la parte de memoria, que es este que está aquí, la parte de embeddings, perdón, no la de memoria, es la parte esta del embeddings, y luego la 052, que sí es la de la parte de memoria. Y me parece muy delicado que estando ya en un release candidate, algo que ya utilizábamos mucho, algo que necesitamos, porque la mayoría de nosotros lo que está implementando es básicamente diferentes variaciones del patrón RAG, ahora está en modo experimental, está en un modo en que no es muy seguro o para nada seguro el utilizarlo. En ese sentido, me gustaría saber qué es lo que piensan sobre esto. Dime tus ideas, déjamelas en comentarios, porque yo creo que esto es realmente preocupante. Y es preocupante porque una cosa que sí tiene la gente de Semantic Kernel y que a mí me parece muy positiva es que ellos son muy transparentes con su backlog. De hecho, te puedes meter en el backlog y ver cuál es el avance. No lo puedes manipular, obviamente, porque esto lo controlan ellos, pero lo puedes ver. De hecho, ahí está el enlace, también te lo dejo en la caja de descripción por si quieres verlo. Y aquí podemos ver cuál es el objetivo de todas las tareas que ellos tienen en el sprint actual, y yo la verdad no he sido capaz de encontrar una tarea específica para todo lo que tiene que ver con el patrón RAG, con la parte de memoria, con la parte de embeddings. Fíjense que ya ellos están trabajando en la parte de lo que es el V1, la parte del V1 de toda la parte de errores que están habiendo, y una que otra cosa de la siguiente versión, lo que vendrá después de la 1.0. Más aún, hay un V1 Port Down, que son todas las cosas que están pendientes para ellos ya poder decir, mira, ¿sabes qué? Ya tenemos la versión 1, ya no es más un release candidate. Y me preocupa lo corta que es. De hecho, aquí podemos ver el cutline, que es una vez que se haya conseguido estos tres que están aquí arriba, pues ya ellos podrían sentirse cómodos en lanzar la versión 1.0 de Semantic Kernel. Y me preocupa que esa versión 1.0 no tenga los elementos de memoria, porque los utilizamos muchísimo. Es lo que más usamos para el patrón RAG. Y es muy delicado que no cuente con eso. Puedo estar equivocado y puede ser de que, aunque lleguen aquí al cutline, le sigan agregando tareas o se den cuenta de que hay cosas que no les van a permitir sacar la versión 1 y sigan con la fase de release candidate hasta bien entrado el mes de enero, cuando ya tengan toda esa parte. Me ha quedado un poco fuera del alcance también contaros cómo funciona la parte de la gestión de errores, porque otra de las cosas que ha desaparecido es, si os acordáis, cuando ejecutamos una función o cuando ejecutamos algo del kernel, realmente lo que nos devuelve era un skContext. Os acordaréis que había una clase que era skContext, pero si yo ahora ejecuto una función o un plan, fíjense que lo que yo recibo, el tipo de resultado que yo recibo, en el caso de un plan es un string, pero en el caso de una función, lo que yo recibo al invocarla es un function result. Y así como tengo un function result, también tengo un kernel result. Que son clases que no vienen de interfaces, que es donde yo tengo el resultado que ha ocurrido. Y no tengo nada que me diga si ha habido un error o no. Antes, la clase skContext tenía un occur error y nos daba información de la excepción y nos daba el mensaje de la excepción. Y la razón de ser es que realmente, como se hacía antes, está mal. Realmente esa forma de hacerlo no es correcta. La forma correcta es como está ahora. Si al momento de invocar una función o al momento de invocar un plan ocurre una excepción, eso me va a devolver un tipo de excepción que es un
kernel exception o un IA exception. Son los dos tipos de excepciones habituales que me van a lanzar, con lo cual yo tengo que ser capaz de capturar esa excepción y gestionarla. Es decir, que mis llamadas tienen que estar dentro de un try catch. Y de hecho, en este ejemplo, que de vuelta recordad que lo tenéis en GitHub, es lo que hago. Tengo aquí un try y un catch. En este caso lo tengo bastante amplio y es en cualquiera de las cosas que se están ejecutando en mi aplicación de demo, que son los 3 ejemplos. Si cualquiera de esos 3 ejemplos lanzara una excepción, yo la capturaría aquí y bueno, la muestro por pantalla. El tema es que ahora el código queda más sencillo porque nosotros antes, cuando tomábamos el resultado de invocar una función que era este skContext, era nuestra responsabilidad ver si había ocurrido una excepción, qué excepción había ocurrido y gestionarla de la manera pertinente, lo cual no es la forma habitual de trabajar para los que estamos en .NET. Ahora no, ahora va a ocurrir una excepción y en algún lado se tiene que capturar, ya sea porque yo tengo mi gestión de excepciones con mi try catch, porque mi API REST tiene toda su gestión de excepciones con problem details o el mecanismo que sea. Es un poco más alineado a lo que se está haciendo hoy día con la parte de .NET. Pero en cualquier caso, aparentemente esta es la hoja de ruta para que la gente de Semantic Kernel ya llegue a la versión 1. Yo espero que le den un poco más, sobre todo por la parte experimental de la memoria, que me preocupa muchísimo. Estoy seguro que a ti o a cualquier otra persona que esté viendo este video le molestará cualquier otra, como por ejemplo la parte de conexión a un montón de bases de datos que están por aquí, ¿vale? Que son las típicas bases de datos vectoriales que usamos. Yo, por ejemplo, uso muchísimo Qdrant. Tengo compañeros que utilizan muchísimo Azure AI Search. Y claro, esto afecta. Esto nos va a afectar de manera no muy positiva a los proyectos que ya estamos haciendo con Semantic Kernel cuando queramos poner la versión 1.0. Sé que hay personas que están trabajando con OpenAI Functions, la parte de Function Calling, que también les puede estar afectando. La gente que está trabajando con el Document Plugin, que también les puede estar afectando. Hay demasiadas cositas, ¿vale? Que creo que nos hemos acostumbrado a que son parte de la librería y que las necesitamos. Y bueno, parece ser que por ahora van a ser experimentales. Así que eso es todo, esto era lo que os quería contar, son las grandes novedades que tenemos de los grandes cambios rupturistas que tiene el Semantic Kernel. Espero que te haya gustado, si hay algo que echas en falta, déjamelo en los comentarios para que podamos conversar al respecto. Dame tu opinión, qué piensas de todos estos cambios, te están afectando, cómo te afectan. A mí particularmente y a mi equipo ha sido muy duro el poder llevar todos estos cambios de una manera mucho más limpia a nuestros proyectos. Nos ha ayudado mucho tener la librería de En Marcha en medio como una especie de barrera, de capa de independencia con el Semantic Kernel, que nos ha ayudado en nuestros proyectos a que el código de nuestros proyectos no hayamos tenido que tocar, pero sí hayamos tenido que tocar mucho la librería de En Marcha. Me gustaría que la vieras, que nos dieras tu opinión, que participaras, que fueras parte de esa comunidad y poco más. Lo cierto es que esto es lo que os quería contar. Y espero que os haya gustado, porque esta sesión ha sido bastante larga. Muchas gracias por escucharme y nada, te leo en los comentarios y hasta la siguiente. Chao.